Señoras y señores, no sé lo que vaya a acontecer en este podcast de hoy. Tenemos mucho que hablarles sobre un tema en específico. Espero que les guste. También les íbamos a dejar saber cómo la pasamos y resucitamos después del party de mi hermana. Pero antes de comenzar, les quería dejar saber que este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV. Así que les exhortamos, les recomendamos, les agradeceríamos que se suscriban al canal y activen la campanita para que activen las notificaciones y no se pierdan ninguna cosa que nosotros posteemos por ahí. No olviden darle like, compartir y dejarnos sus opiniones aquí abajito. Así que dicho eso, empezamos. ¿Cómo te sientes después de senda borrachera? Estamos aquí vivos, sobrevivimos. Sí. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? No, yo estoy bien, la pasamos brutal. Estamos hablando obviamente del cumpleaños de mi hermana. Cumplió 30, le hicieron una party de limusina y fuimos los últimos invitados. Como No fuimos siempre, los primeros como invitados, siempre. pero llegamos último como siempre. Discúlpame por ser un mal hermanita. Va a haber un vlog. Estén pendientes que viene un vlog que nosotros grabamos. Creo que quedó incompleto. Nosotros vamos a tratar de editarlo de la mejor manera. Hubo party, pejeo. Tú estuviste bebiendo de todo, escuché por ahí. No, yo llegué a ese bus y yo recibía todo lo que me daban, yo me lo tomaba ni preguntaba qué era. Y yo hice una mezcla que yo pensé que yo iba a estar mal, pero sobreviví. Sí, estuvimos ahí, el viajecito de limusina era hacia el casino. Nos montamos en la limusina y cuando empezó el party, eso ya llegó todo el mundo borracho al casino, no valía nada a nadie. Mi hermana llegó al casino a visitar el baño y a yonkear No, fíjate, yo no me sentía borracha, yo creo que ya estoy escogiendo experiencia. No, ya, hubo muchas cosas, hicimos preguntas locas, se van a reír, no se lo pueden perder, quizás sale después de esto o antes, nadie, no sé, ahí se van a estar de cuenta, por eso les exhortamos a que se suscriban. Así que, espérate, antes de que nos vayamos, tenía una nota aquí que dejé guardada para que ustedes me escucharan bojachos. Yo y ella, desde que empezamos a hacer los podcasts, quedamos en que cualquier cosa interesante la hiciéramos una nota para hablarla aquí, para que se nos hiciera más fácil darle la información. Y resulta que yo escribí esto borracho esa noche que llegamos que decía, Valentina siempre me abandona en las rumbas y me siento solo. No tengo con quién hablar. Qué mal. Y cuando yo esté leyendo esto, quiero que sepan que lo dije borrachamente. Es que él tiene un problema que cada vez que toma no se quiere acostar a dormir. Y uno muerto del sueño y él no se quiere acostar a dormir. ¿Qué tan borracho yo tuve que estar para escribir todo eso? Y No, lo que es viera, que- yo no lo he editado y está bien escrito. Yo soy un duro. No, es que tenemos que hacer otro podcast hablando de las borracheras tuyas. Sí, a ver, vamos Otra a ver, cosa. vamos a ver. Bueno, pues dicho eso, pues vamos al tema que ustedes quieren saber, el tema que le dieron clic a este video para escuchar nuestros puntos de vista acerca ¿de qué es el de tema? el dinero puede dañar una relación. ¿Qué tú piensas de eso? Antes de darte mi opinión, yo estuve buscando sobre el tema y tú sabías que el dinero es una de las causas más frecuentes de las separaciones hoy en día. Sí, claro que sí. Yo creo que la falta de dinero o la crisis de dinero tú sabes, es difícil para cualquiera. Pienso que es difícil para cualquiera y creo que probablemente es una de las causas principales para un conflicto en la relación, pero no para romperse. No, para mí el dinero puede ser conflicto y no conflicto, porque uno del amor no va a vivir, ¿sí me entiende? Uno necesita dinero para salir, para pagar sus biles. Si no hay dinero van a llegar los problemas y hay cosas negativas de esto. Hay personas, voy a hablar en el caso de las personas que son millonarias. Hay personas que piensan que dándole todo a su familia, los mejores lujos, piensan que su familia lo tiene todo y se les olvida lo más grande que Claro que es sí. el amor, y eso no se llena con dinero. Sí, por eso está casi igual, porque yo creo que yo en mis notas tengo aquí que primero que la pregunta no es que si el dinero dañaría la relación. Creo que la pregunta más es como que podía que esa crisis, ese dinero, ser el causante de dañar tu relación. Y ahí es donde yo me destaco en la parte donde sexualmente, vamos a hablar sexualmente, que es una de las cosas más bonitas,
más chévere que uno puede experimentar pues con tu pareja. Y literal te sale de gratis. Entonces, o sea, tú me estás diciendo que tienes un estrés y voy a terminar con tu pareja porque no tengo para llevarla al cine o porque no tengo esa estabilidad económica que puede tener la otra persona. No, pero hay personas que tienen ese estrés y ellos no van a pensar en Sí, eso. mamá, pero chichar es de gratis. Pero hay Tú personas chichas y que no eres van a pensar feliz. así. Tú tienes estrés, tú chichas, es gratis. Entonces, si vas a ponerme que el dinero te estresa tanto que no se te va a parar o no va a querer. Papi, tienen un problema mal. Tienen Pero un es que problema mal porque creo que depende eso de no la de esto. relación, porque yo también digo que la organización es muy importante en la pareja. Yo en mi caso creo que estoy en la comunidad donde creo que el dinero no es un factor para que una persona termine su relación, obviamente. Creo Claro que no, que si termina no hay amor ahí. Que pues, como, la verdad sí, creo que las personas que piensen así, les voy a hablar a ustedes. Si ustedes, algunos de ustedes están pensando así, creo que hay muchos, en verdad creo que están asquerosamente dañados mentalmente en pensar que el dinero puede terminarte y lo más probable son esas clases de personas que piensan que yo te puedo hacer feliz a través de apariencia o viven de lo que quizá, de lo que tienen. Yo soy feliz, depende de lo que tengo. sí, Soy pero hay feliz mucha gente y así. no, pero lo malo es que la mayoría lo que tienen o lo que dicen tener es solamente apariencia, se refleja cada vez en las redes sociales y es lo que atrae el problema económico en este momento. Ya no es como antes, creo que ahora al tú ver a una persona o alguien cercano a ti donde está yendo para aquí y está yendo para acá y viaja para aquí y postea los mejores momentos y por X o Y razón tú no puedes, es lo que empieza a joderte la mente. Ahí es donde tú dices, si ella puede, yo puedo, pero tú no sabes cómo ella logró eso. Ojo, puede que lo haya hecho a través de sudor y que trabajó y está duro, porque no me refiero a todo el mundo, me refiero a la clase de personas donde postean los mejores momentos, pero se endeudaron para que eso pasara, tuvieron que pagar la gente de la luz, la deben, ¿me entiendes lo que te No, y digo? después ahí es donde llega el conflicto, el estrés, porque no va a haber dinero. Por eso yo Exacto. siempre digo que cuando uno va a hacer viajes y todo eso, uno primero tiene que ver el presupuesto. Si los biles, todas las cuentas están Exacto, y buen pagas, punto ahora porque ahí es donde llega mi otra nota donde hablo de la organización, que creo que yo creo que ya tú lo hablaste, la organización es muy importante para no tener ningún problema en cuestiones de dinero. ¿Por qué? Porque aquí nadie ni tiene más dinero ni es más pobre. Y si nos vamos al lado pobre, ustedes nadie sabe lo que es pobre. Porque si tú no tienes un hogar, vives en la calle, te estás muriendo de hambre, entonces te creo, si eres pobre, necesitas ayuda. Pero si tú tienes un lugar, incluso que me estás diciendo a mí, no tengo chavos para salir, no tengo chavos para llevar a mi pareja al cine. Pero cuando te están llamando y saca el teléfono, tienes el iPhone ese nuevo, el 3 o tienes el Android más nuevo, ¿me entiendes? No me puedes decir a mí que el dinero puede joder tu relación teniendo las Jordan nuevas, tenis limpiecitos, sin un guayacito. No es factor. Y la gente que se queja sobre eso y la gente que se mete a dejar y hablan del tema, si no hay chavo ni nada, son ese tipo de personas. Porque la gente que está pobre de verdad, que no tiene para dónde comer, no están pensando en relaciones, están pensando en cómo buscar su comida. ajá, en cómo salir adelante, Ese buscar es el una forma punto de de salir la adelante. gente que sueña con tener los chavos y hacer feliz. Ahora, si nos vamos para el lado millonario, papi, la gente trabaja con cojones. ¿Tú sabes cuánto tiene que trabajar una persona que cobra $5,000 a la semana? Te voy a poner el ejemplo de Elon Musk. Estoy hablando, es una persona que sigo. Hizo una entrevista donde él trabaja 80 horas casi. Pero está bien, me fui muy alto. Pero una persona que genere una cantidad grande de dinero semanal no viene sentado en el mueble ni trabajando 40 horas. El punto que quiero llegar, tú puedes llegar a tener el dinero, pero no significa que tu relación puede ser más feliz o puede que no, porque más dinero significa menos tiempo con la familia. Mejor futuro si tienes la organización. No, y yo también digo que más estrés, ¿no? Sí, Porque pero si más tienen dinero, esa más estrés. organización con la cantidad de dinero, sí, puede que en un futuro si no tienes la cantidad de dinero de $5,000 y cobra lo que regularmente una persona cobra, $500 a la semana aquí en Estados Unidos, el presupuesto normal, la organización no te hace más pobre cobrar $300 a la semana si sabes organizarte, sabes mover tu dinero, conversas con tu pareja y tienen todo
al pie de la letra creo que no vaya a haber problema. Entonces, otra de las cosas es que por qué no creo de esa mierda de dejarse por X razón, porque creo que en esos momentos donde tienen esa crisis económica bien fuerte, en mi mente lo único que me puede pasar es unirme, dejarte... Vas a sentir el apoyo de Cuando esa tú te persona. enfermas, yo estoy al lado tuyo. Si yo me enfermo, tú no te sales del lado mío. Sí, O sea, sentir si el yo apoyo estoy, de la persona, estoy ajá. pobre y no te puedo dar y estoy en depresión porque te quiero dar más de lo que no puedo, tú no te sales del lado mío. Ajá, Tú no dices y me voy tú estás- corriendo. Por eso otra razón de las que pienso que no es una razón, me voy a dejar por el dinero. Sí, no quito la razón que caiga problemas. Cae problemas, estrés, depresiones. Rompida de relación, no No, pero lo aunque creo. no lo crea, esa es una de las causas más frecuentes. Eso Sí, es lo no, que y ahí, dicen. ahí llega el otro punto. Y les voy a decir, porque no es que yo crea de que, yo lo creo, no me importa. No, es que te puedo dar el ejemplo. Teoría, mi teoría. Ustedes me pueden dar su opinión en los comentarios sobre el tema, pero mi teoría son los cantantes. Son personas que son millonarias, frontean de sus prendas, frontean de sus carros, de sus tenis de lujo, su casa de lujo. Y en el momento, en este año ha sido el año donde mucha gente se ha retirado por X razón, puede decir por la iglesia, pero cuando le entrevistan dice, es que ya ha pasado todo este tiempo y no he visto crecer a mis hijos. No, y es verdad, Que es yo me verdad. voy de viaje, hago 50,000 pesos en el viaje, pero no puedo estar con mi hijo. Y llega un momento que uno madura y uno dice, ya basta, mis hijos van a crecer y yo no quiero que ellos vivan sin paz. Sí, tienen todo, porque lo tienen todo, pero no tienen ese tiempo de amor y cariño, ¿me entiendes? No, por eso Esa yo es mi digo que excusa. mitad y mitad, ni como no irse a lo exagerado de que, tú sabes, trabajar, o I don't know how to say. Sí, no, yo siento No sé. que la pregunta lo que quieres decir es, creo que lo que quieres Ajá, decir no, es todo en exceso es malo, todo en cuánto exceso es dinero malo. debe Eso es lo tener que una quiero decir. persona para ser feliz. Para mí no es ser millonario, para mí no es no tener la cuenta en negativo ni endeudarte con dinero, con tarjeta de crédito, mala mía. Para mí es Creo que el tener, punto medio donde tú tienes para pagar tus biles, tienes tiempo para tu familia. Quizás el problema mío es que yo pienso más, el tiempo familiar es más importante que cualquier cosa. Que debería, si usted tiene una pareja y vive con tu pareja o tienes hijos, creo que lo primordial sería la familia. Y después el resto de las cosas. No que te estoy diciendo no te vayas a trabajar y pase tiempo. Estoy diciendo que puedes ir y puedes buscar un balance donde trabajes, tienes dinero, hablen cómo organizarse y llegar a un punto donde todos tengamos tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo para compartir y tiempo para cualquier otro gusto. sí, Creo que esa es entiendo. una de las cosas. Pero tú sabes, yo te tengo una pregunta. ¿Qué tú crees de las mujeres que no ayudan a su pareja económicamente, que no trabajan? Pues que son unas vagas, la verdad. Yo siento que son unas vagas. Igual tú, pana mío, si vives con tu mamá todavía y tienes 70 años, 21, 22, 23 años y no trabajas, eres un vago. Y si vives con tu pareja y tu pareja te mantiene, es un vago. No ofensivamente, no lo cojan personal. Solamente pienso que aunque mi pareja sea millonaria, no me da a mí el privilegio de poder trabajar. Sí, en un caso hipotéticamente de que uno trabaje menos, porque no que trabaje menos, pero siento que si tú haces ciertas cosas y cobras muchísimo y da la oportunidad de que yo no tenga que trabajar tantas horas para poder estar mucho tiempo, pues es una conversación que se habla. Persona en una relación que no trabaje, que no esté dando el 50, no va para ningún lado porque creo que una relación depende del 50-50 en todo. En todo, en todo. En una cocina, en limpieza. Para mí, o si tú no te limpias bien el culo, no sirve. Si tu mujer llega al trabajo y tu día libre no recogiste la cama, no sirve. Creo que va a ser un 50-50. Si tú tienes que esperar a que tu mujer llegue de trabajar para cocinar, no sirve. Es un 50-50. Incluso por eso, esos son simplemente ejemplos, pero si volvemos al mismo tema del dinero, creo Ajá, no, que razón. tiene que haber un 50-50 porque yo no puedo estar aquí sentado. Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, que ¿qué harías tú si yo te diría a ti, no trabajes, no tienes, y tú sabes, no es como que yo no te estoy diciendo se vaga, te estoy diciendo no trabajes porque no hay la necesidad, sé madre, enfócate en tu casa, cool, cool, ahora.
La primera semana cool, segunda semana descanso. ¿Qué pasa después? La mente de uno como humano tiene que todo el tiempo estar haciendo algo. No, pero yo digo que hay mujeres que se enfocan en otras cosas, en estudiar. Ajá, Es pero está trabajo. haciendo algo. Eso es lo que te estoy diciendo, es No, trabajo. eso Si no es tú te trabajo. pones a estudiar, es También estás beneficio haciendo algo, a sí. futuro para la relación. ¿Entiendes? Ajá, sí, Si entiendo. estás vendiendo un producto desde tu casa, estás creando un negocio que ahora no te Estás genera un haciendo dinero, pero tienes la oportunidad de generarlo ahora, es trabajo para el futuro, para todo. Pero sentarse, a entiendo. jascarse las pelotas ahí mientras tu mujer esté de esto, trabaja, o que yo me esté sacrificando bien duro y que mi mujer esté sacándose los piojitos ahí en el baño, creo que no es lo más adecuado, en mi punto de vista. Sí, entiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno, pues yo tengo aquí una lista de mi punto de vista, mi punto de perspectiva, donde el tipo de persona, hombre o mujer, en mi punto, creo que son las que pudiesen destruir una relación. Y creo que las personas que pudieran, por dinero me refiero, pues entonces yo creo que una de las personas que serían más enfocadas en el dinero y preferirían apartarse por falta económica o crisis económica, serían personas que realmente entienden que aman a su pareja. O sea, tú sabes que tú amas a tu pareja, que tú quieres estar con ella siempre, pero tu propósito, el propósito principal en esa relación es la estabilidad económica. Sí, ¿Entiendo? sí. Como yo te amo, tú me encantas, está todo cool, pero en mi mente antes de eso siempre está como que, ¿será que si yo trabajo, si yo estoy contigo, tengo que trabajar más? ¿Será que, cuánto? Ay, es que ella cobra muy poquito y si lo uno con lo mío no, ¿entiendes? Y siempre hay personas que se enfocan en eso primordial y así tú amas a esa persona, no van a concordar y puede que lleguen a ese momento donde sabe que esto no va a servir. Ajá, porque piensas más no buscan la solución, en arreglar el problema. No, solamente se sino- enfocan en la economía ajá. primero. Entonces la otra persona es si ponen en preferencia la crisis económica y no se preocupan por uno mismo. Para mí es una de las más importantes porque son esas personas que están dañadas, jodidas de la mente por las malditas, y se lo voy a echar toda la culpa a las redes sociales, porque ahora, antes no era así que te pudiera dar otra excusa en el tiempo de antes, ahora son las redes sociales porque ahí es donde se expresa todo. Y ahí es donde tú te empiezas a dañar porque yo quiero lo que mi amiga quiere. Ay, viene tu amiga y postea una sala nueva y tú dices, diablo, mira esto, ahora tengo que hacer lo mismo, pero dos, empiezan esa competencia. No, mira, yo no sé si tú te acuerdas cuando yo cumplí años que fuimos a comer. ¿Tú no viste esa muchacha ahí al frente que estaba con un viejito? Oh, cuéntale, yo fuimos a un restaurante y al lado de nosotros había este tipo de pareja, checar lo que estaba Ajá, haciendo. era un viejito y una muchacha joven. Mira, cada vez que yo volteé a mirar a esa mesa, la muchacha estaba tirando fotos a la comida. A la comida, a todo, ajá, y fotos, y venía así, le daba el teléfono al pana. Yo así. nunca los vi comiendo. Y, y al señor se le veía una cara como que, mira, estúpida, come, Ajá. deja de estar tirando fotos. Por eso creo que esa es una de las más importantes. como No la te dejes llevar de apariencia. apariencia, sé tú mismo. Tú no necesitas aparentar ni enseñarle a la gente lo que tú tienes. Tú sé feliz con lo que tú tienes. Y lo más importante es que el círculo familiar tuyo esté contento y cómodo con lo que tú tienes. Y el último... ¿Cuánto llevamos? Ya nos queda un ratito más, espérate. Y si la mayoría, ¿cómo es? ¿Dónde está? Ya, y obviamente la organización, ese sería el último punto, Para mí hablar, lo más conversar. importante, digo yo. Y creo que esas son las últimas. La otra cosa, si no tienes organización, si no sabes mover tu dinero, no sabes hacer nada, no sirve y no va a funcionar. Entonces los consejos para evitar hacer eso sería evitar gastar más de lo que ganas, obviamente. No gastes, si tú ganas 500, asegúrate de tener algo para que te sobre, no se pongan como locos a gastar. Lo primero. Primero la renta, la comida, todos los biles pagos y ya después uno mira lo que tiene. Aprendan a usar su tarjeta de crédito, úsenla, si van a sacar una, conversen con alguien que sepa cómo usarla, que le enseñe. Con una. Sí, quédense con problemas para que no tengan. Y aprendan a estirar el dinero hasta el final para que no le falte nada, para que, ¿sabes? Uno aprende a estirar, sabe cómo manejar el dinero, de que si tengo tanto voy a tener que mover ese tanto para que nos dure para un largo plazo hasta que vuelvas a tener más dinero.
No, y que se ayuden mutuamente, que ¿sí me entiendes? Los Ajá. dos están, es un equipo, solo los dos se ayudan. Ya, así De esa era mi trabajo, tu última nota trabajo. también. Ya creo que lo último y más importante es trabajar junto con tu pareja para crear un equilibrio en la relación. Y creo que con eso ya cubrimos todo el tema, ya con eso ya terminamos. Traten de mantener el mejor equilibrio con su pareja. Acuérdense, organización, conversen, hablen antes de llegar a un punto donde el estrés los venza. Hay muchas cosas que pueden pasar antes que tú decidas, voy a dejarle a mi pareja. No, por si las dejan, no fue monetaria, real. sesión monetaria, no sean chorros de pendejos, bola de huevones, no lo hagan. Hay una pareja que los quiere y hace todo por ustedes. No se olviden suscribirse al canal, dale like, comenta y ¿saben qué? Recuerden, siempre feliz, nunca triste. Y el mensaje del día es: ¿Cuál? si el dinero es prioridad de tu pareja, haz que tu prioridad sea tener a alguien que su prioridad seas tú. ¡No fui!